Buenos días, mis amores. Bienvenidos una vez más a la clase de comunicación y lenguaje. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema y este es holónimos y merónimos. Están muy raros los nombres, pero aquí vamos a ver y conocer cuáles son estos. Ok, entonces acá tenemos en la página 204 una explicación de qué son los holónimos y los merónimos. Entonces acá, como lo muestran en los ejercicios anteriores, lo que nos indica, o sea, en la página 203, que ustedes la tienen que realizar, que no se las indiqué en plataforma, pero esa tienen que realizarla. Ok, entonces ahí dice, entre algunas palabras existe una relación equivalente a la del todo con sus partes y viceversa. Estas relaciones reciben el nombre de holonimia, perdón, y meronimia. De estas relaciones surgen los holónimos, palabras con las que se nombra una unidad o un todo conformado por partes, son sus nombres que se refieren a la totalidad de un ser o un objeto. Por otra parte, los merónimos, las palabras con las cuales se nombra una parte de una unidad o de un todo. Entonces acá, ¿cómo se explicaría lo que es un holónimo? Entonces aquí nos dice que es una palabra, o sea, de una unidad y que tiene varias partes, ¿verdad? Pero solo se menciona la unidad. Entonces acá tenemos el ejemplo, el holónimo, la cabeza, o sea, la cabeza es todo esto. Todo esto es mi cabeza, la cabeza de ustedes. Ok, entonces esa es la unidad, ese es el holónimo, ¿verdad? Pero en la cabeza, ¿qué hay? Tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, cejas, ¿verdad? Entonces, esas son las partes de la unidad y a esto se le llama merónimo. Entonces, acá los merónimos está la oreja, perdón, también la oreja, el ojo, la boca, la nariz, ahí faltó la nariz, ¿verdad? Las cejas. Entonces, todo esto, todas estas partes son unidades de la cabeza, ¿verdad? Entonces, acá dice, la palabra cabeza es un holónimo y oreja, boca y nariz son sus merónimos, ¿verdad? O sea, las partes que conforman esta unidad, ¿verdad? Entonces, la cabeza es holónimo, ¿verdad? Que es una sola unidad que tiene varias partes y los merónimos, mi boca, la nariz, los ojos, las cejas, ¿verdad? Las orejas, todo esto son los merónimos. Ok, entonces acá tenemos lo siguiente, dice, batería. Entonces ahí la batería es un instrumento musical, es la unidad. Pero ¿cómo se conforma la batería? ¿Qué tantos de elementos tiene, verdad? Entonces acá son los merónimos. El merónimo, que es el bombo, el plato crash y el tom. Entonces todo esto que se conforma la batería, ¿verdad? Porque no es solamente un elemento, ¿verdad? Como por ejemplo la guitarra, no es solamente uno, sino que esta tiene varios elementos. Entonces el holónimo, perdón, sería la batería y los merónimos, los distintos componentes, ¿verdad? Como las baquetas, como los platillos, ¿verdad? Como el bombo. Entonces, todo esto son los merónimos porque son los componentes de esta unidad, ¿verdad? Entonces, como nosotros podemos describir una unidad o un holónimo, entonces acá dice batería, ¿verdad? Se describe, ahí dice la batería es un conjunto de instrumentos de percusión dispuestos para ser tocados por un solo músico. Una batería está compuesta principalmente por una serie de tambores cubiertos con parches de material sintético, así como los platillos de distintas formas, también los materiales. Los otros elementos que pueden formar parte de una batería son los timbales, los cencerros y las panderetas, ¿verdad? Entonces todo esto aquí describe, aquí se podría describir, por ejemplo, la cabeza. La cabeza es una parte del ser humano en la cual contiene ojos que nos sirven para poder nosotros visualizar, la nariz, que es el sentido del olfato, ¿verdad? Que nosotros podemos oler muchos, valga la redundancia, muchos olores, ya sean que estén lejos, cerca, la boca, que es el sentido del gusto, ¿verdad? Entonces ahí se describe, ¿verdad? Para eso nos sirve los holónimos y los merónimos, para nosotros ir describiendo cada parte de esta unidad. Ok, entonces acá tenemos ejercicio, dice, une con una línea cada holónimo con los merónimos correspondientes. Esto está muy fácil, ¿verdad? Porque aquí dice, tenemos los holónimos es naranja y planta. Entonces, cada uno de sus merónimos lo vamos a unir con las líneas, ¿verdad? Por ejemplo, en naranja está en la parte izquierda tenemos cáscara, fruto, hojas y pulpa.
raíz, semilla y tallo. Entonces ahí nosotros vamos a buscar cuáles son los merónimos de naranja y cuáles son los merónimos de planta. Ok, entonces vamos a revisar la página 203, 205, 206 y 207. Si tienen duda, ustedes me pueden preguntar en clase, ustedes realizan todos los ejercicios que puedan y si no pueden ninguno, ya saben, en clase los vamos a realizar. Entonces, si tienen alguna duda, con mucho gusto las resuelvo. Nos vemos en una próxima.